es que uno tiene que garantizar algo que llamamos bienestar animal, y es que a pesar de que los vayamos a sacrificar, no los podemos dejar morir sufriendo. Es como si nos metieran a nosotros en un tubo sin oxígeno, se va a morir de todos modos, no. Entonces a ellos hay que garantizarles hasta el último momento que no están sufriendo para poder hacer el proceso del sacrificio sin dolor, que es la eutanasia. Entonces por eso siempre tratamos de mantenerlos oxigenaditos. Está regulado por las corporaciones autónomas regionales y por el ANLA, que es la que da las licencias de colecta. Por ejemplo, esto que estamos haciendo acá, uno no puede hacerlo porque sí, uno debe tener una licencia, un permiso de recolección de especies con fines de, por ejemplo, de estudios ambientales, o en este caso de nosotros es investigativo. Pero entonces debe haber, entonces ellos piden uno el protocolo que va a usar, cómo lo va a pescar, y ellos le aprueban uno todo eso y le dan un permiso, y ahí sí puede colectar. Si no tuviéramos ese permiso sería ilegal. Pues sí existe quien regule eso. Uno puede estandarizar por tiempo, por área. Pues nosotros normalmente trabajamos en 150 metros longitudinales, 1 hora y 5 bloqueos. Entonces a eso lo hacemos así en todos lados para que todo sea comparable. Así lo definimos nosotros. Hay gente que se demora más. ¿Qué es lo que debe hacer uno también como para tener en cuenta? Si yo cada vez que vaya a un pedacito diferente me van saliendo más especies nuevas, yo tengo que seguirle haciendo. Aquí nosotros ya como en la segunda o en la tercera nos dimos cuenta que siempre nos salían los mismos. Eso quiere decir que llegamos como a un punto en donde ya estamos colectando todas las especies que están ahí en el río. Entonces, por eso definimos cuándo parar. Estas especies se llaman Astrolepus el género. Hay varias especies, pero ellos son muy interesantes porque la boca es como una chupita. Si la ven acá hacia abajo, como si fuera una ventosa. Por eso se quedó en la bolsa. Entonces él se pega a cualquier cosa que le permiten como escalar por las rocas. Incluso hay gente que les ha hecho videos subiendo cascadas. Entonces ellos pueden subir aguas arriba, mucho. Bueno, entonces esta parte que estamos haciendo acá es como una descripción física del hábitat y de las condiciones del río al momento de la toma de los datos. Entonces aquí registramos cosas como por ejemplo, como si llovió ayer, cosas como por ejemplo al momento si estaba soleado, si no estaba soleado, cosas como por ejemplo si el cuerpo de agua es grande, es pequeño, el área residencial, por ejemplo, si hay muchas casas, si hay bosques, registramos cosas como pastizales, los tipos de árboles que hay alrededor, y también registramos cosas como propiedades organolépticas que tiene el agua, como olor y coloración. Entonces muchas veces la tocamos y olemos, a veces el agua huele a pescado o aceites o gasolina, eso se anota también. Lo que está haciendo Luis en estos momentos es medir unas variables físico-químicas del agua, como por ejemplo pH, temperatura, conductividad eléctrica, sólidos totales, y todo eso también lo anotamos en la ficha de campo. Esa es otra parte también muy importante que se debe registrar para apoyar los datos de la colecta de los peces. Este sistema de fotografía se llama PhotoFish System y fue desarrollado hace un par de años. Entonces es algo portable que permite tomar fotos en campo. El PhotoFish, el catálogo, sí requiere de algunos datos muy importantes. Uno de ellos son los metadatos, es decir, la localidad, las coordenadas, cómo se tomaron las fotografías, ¿verdad? La identificación incluso taxonómica, porque todas las imágenes tienen esos metadatos y otros más. Y el sistema no es tan preciso en cuanto a la iluminación y esto, pero sí es importante fotografías donde se perciban detalles no necesariamente de importancia estética, sino también de importancia taxonómica. Ejemplo, las escamas, el número de radios, los ojos, incluso en algunos peces se les alcanza a ver los dientes, pero no existe, digamos, un protocolo en que le pida que las fotografías deben ser de ese tipo. Sí hay unos estándares. Entonces a nosotros nos interesa registrar el color, que es realmente lo más importante, la forma, ¿verdad?, del individuo, dado que el color cambia después de que los peces se fijan. Ellos son sometidos a un proceso de fijación luego con formol, se sacrifican, ¿verdad?, luego formol, y posteriormente se almacenan en alcohol al 70%, pero en ese proceso pierden el color. Uno puede procesar pues estas imágenes para poder entender la diversidad a una escala mayor, miles de imágenes. Y esas miles de imágenes están depositadas en un catálogo visual que se conoce como CATFISH, que es el catálogo visual de peces de agua dulce de Colombia, que básicamente lo que hace es documentar
por medio de video y por medio de fotografía los peces de Colombia. Y esos peces, luego de esas imágenes que están depositadas en un catálogo, pues esas imágenes van a servir para otros estudios. Pero existen también otras bases de datos en el mundo que permiten, digamos, subir esa información, pero el catálogo sí es preciso un poco con esos parámetros, precisamente porque ese conjunto de datos que hay va a servir en adelante para otras cosas, que van a ser estudios en ecología, estudios en conservación, y tener el detalle de colocar la coordenada, la localidad, cómo se tomaron las fotografías, pues va a ser de importancia para lo que siga ahí en adelante. Al igual que estos peces, ustedes ven acá, estos peces van a ser, digamos que, tratados con el mayor cuidado, luego tendrán un protocolo siguiendo una cadena de custodia que finalmente va a llegar a la colección de peces de la UIS, y ahí se van a almacenar, se van a etiquetar y se almacenan, y el registro queda para la región, y es de importancia también porque perdura en el tiempo. A pesar de la altura, porque hay una cosa con los peces, es que los peces van disminuyendo su diversidad a medida que tú vas aumentando la altitud. Entonces, generalmente de 0 metros a cercano a los 900.000 metros, donde está la mayor diversidad de peces, de ahí va disminuyendo. Entonces, por ejemplo, ayer que estuvimos en unas quebradas cerca del río Suárez, pues nos pareció particular porque salió una alta diversidad de especies. Entonces, al parecer, los ríos sí son un reservorio de diversas especies. Entre esas especies muy típicas de estas zonas, que son como Strolepus, Trichomicterius, Hemibrico, que muchas de esas especies son endémicas y algunas están en estado vulnerable o en estado de amenaza. Entonces, son especies claves para la conservación y como indicación de estos ecosistemas. Entonces, por el momento, pues el panorama pinta muy interesante el lugar, porque son zonas donde no se ha registrado anteriormente peces. De acuerdo a los registros que se tiene en plataformas como el IGBIF, en el CIP, en las colecciones, aquí solo se encuentran como 3-4 registros de especies nomás. En toda la zona que es Guacamayo, Contratación, Aguadua, Santa Elena de Opón, Guadalupe. Entonces, lo interesante es que se está ampliando más los registros de peces y de especies en esta zona, que no se tenía antes. La idea que nosotros tenemos aquí es compilar los usos de todas las plantas. Tenemos una idea aproximada de encontrar usos al menos para 300 especies de plantas. Ya hemos compilado en la vereda de San Pablo al menos 133 especies de plantas. Estas plantas pues ya las tenemos en la etapa inicial de la herborización. La primera etapa de herborización es la colecta de la planta con todos sus órganos sexuales o con toda la información que se puede obtener de ella, la toma de fotografías. Esta primera recolección se realiza en una bolsa, como les puedo mostrar aquí. La segunda fase de la herborización es el prensado de la planta, la organización de la planta para que ella quepa en una hoja de periódico. El fin de que quepa en una hoja de periódico
es que cuando nosotros los llevamos a nuestra colección, allí el tamaño de la plancha o del espécimen va a ser exactamente este. Entonces vamos a necesitar que todas las plantas, que la información dentro de esa hoja de periódico, nosotros la asociamos a un número de colección que yo voy registrando en mi libreta de campo, y todos los datos que nos han dado las personas se asocian a ese mismo número de colección. Las plantas son para ellos su principal fuente de remedio, pues la primera atención médica que ellos podrían recibir sería a más de 2 horas de distancia. Entonces, lo que hacemos nosotros es compilar todo ese tipo de usos que le dan a las personas a las plantas, por medio de una serie de entrevistas que grabamos en unas grabadoras de voz, y que posteriormente compilaremos en tablas de Excel, categorizando los usos que dan a las personas en ciertas categorías de uso, que son como las que les he nombrado, por ejemplo, la alimentación humana, el tipo de uso medicinal, las especies de plantas que se utilizan para construcción, o por ejemplo también para la elaboración de canastas o de utensilios y herramientas. Esas son básicamente las categorías principales, pero existen otros tipos de categorías que son como más asociadas a la cultura de las personas. Entonces, por ejemplo, tenemos plantas que se utilizan para hacer sombreros, o otros, digamos, pulseras, collares y otros accesorios que utilizan las personas. O por ejemplo, también tenemos las plantas que se pueden utilizar en el día a día para envolver los alimentos, o para realizar amarres de ciertas cosas. En general hemos podido notar que las personas utilizan las plantas básicamente todo el tiempo, todos los días, diariamente, en muchas ocasiones. Una parte de ese conocimiento es probable que se está perdiendo, no lo podemos saber con certeza, pero es muy probable. Entonces eso es parte de lo que ella viene a hacer también, mirar qué está pasando con ese conocimiento, documentarlo, pero eso hay que hacerlo a través de lo que sabe la gente y a través de las muestras de las plantas que tienen que quedar en el herbario, porque si no, no hay manera de que eso quede documentado científicamente, ¿sí? No puede quedar todo en grabaciones o en entrevistas, sino que deben quedar las muestras asociadas a ese conocimiento en una colección. Pueden haber plantas que no se han registrado bien, que no se conocen bien, y también muestran que el departamento tiene regiones con una gran biodiversidad que todavía no conocemos, porque estos estudios se han realizado de una manera todavía muy modesta. No ha habido suficiente impulso para este tipo de estudios, entonces es bueno no solo que los hagamos, sino que también se documenten a través de la colección y a través de la publicación de los resultados a través de documentos científicos, pero también a través de producciones audiovisuales. No ha habido muestreos sistemáticos, exhaustivos, como el que estamos haciendo en ciertos municipios. Entonces, de ahí surgió como la idea y la necesidad de ampliar el muestreo en todos los grupos biológicos, de flora, de fauna, microorganismos tal vez, para conocer mejor cuál es la biodiversidad de esas regiones. Entonces, ahí estaba como el problema y la pregunta que había que resolver. Y esa en parte fue la justificación del proyecto. Y por eso estamos acá, en estos municipios de Contratación y Guacamayo, porque prácticamente no hay registros en ninguna colección biológica. Y eso es necesario hacerlo porque es una forma de documentar la biodiversidad a través de esas colecciones, muy importante, porque no solamente los biólogos usan las colecciones biológicas, sino que es una fuente de información útil para muchos otros estudios que surgen de ahí.